Buenos días a todos. Yo voy a comenzar, como ha dicho el compañero, hablando de las lesiones quísticas hepáticas. En primer lugar, bueno, decir, como todos sabemos, que los quistes constituyen un grupo muy heterogéneo de lesiones, que van a tener diferente patogenia, diferente presentación clínica y también diferentes hallazgos radiológicos, que es lo que nos interesa. Cuando hablamos de quiste, a todos nos viene a la cabeza pues, la típica lesión anecoica con refuerzo acústico posterior en ecografía, con bajas unidades Hansfield en el TAC, hiperintensa en T2 en resonancia e hipointensa en T1. Sin embargo, estos quistes pueden tener diferentes tipos de contenido. Puede ser un contenido viloso, hemorrágico, proteináceo o mixto. Además, también puede tener lesiones quísticas con necrosis intratumoral y también pueden existir septos de diferentes tipos de tejido, epitelial, fibroso, estroma, neoplásico, inflamatorio. Es decir, que pueden existir muchas variables que cambien el aspecto de una lesión quística hepática. Hay múltiples clasificaciones sobre los quistes hepáticos y ninguna de ellas es igual a la otra. Es decir, existen muchos tipos de clasificaciones y son un poco una locura cuando intentas unificarlas todas. Entonces yo voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Voy a dividir los quistes en quistes simples, todos aquellos que no contengan engrosamientos murales, engrosamientos parietales, múltiples septos o realce. Y en la segunda parte de la charla hablaré de los quistes complejos. Empezando por los quistes simples, bueno, pues como he dicho, serán estructuras puramente líquidos, con pared fina imperceptible y con escasos septos. Bueno, todos conocemos pues, el quiste congénito, que se forma por una alteración en la formación embriogénica de los ductos biliares, que se separan el conducto terminal y que pueden ir creciendo en el tiempo. Debemos tener cuidado porque los quistes simples, que a priori son entidades benignas, que no tienen mayor importancia clínica, bueno, pues por su tamaño sí que pueden tener una importancia que no debemos de olvidar, porque cuando existe una lesión de gran tamaño, como este caso, que era una chica con 18 años ya en el último TAC de 2018, vemos como existe una fibrosis hepática asociada debido a la compresión de las estructuras de la vía biliar y de las estructuras vasculares, ¿vale? Entonces, bueno, aunque son entidades benignas, pues a veces pueden tener repercusión importante. Y después, pues dentro de los quistes simples vamos a encuadrar otra serie de entidades que son quistes simples múltiples. Tenemos la martomatosis biliar, la enfermedad de Caroli, la enfermedad poliquística hepática y los quistes peribiliares. Y cada una de ellas va a tener unos hallazgos distintivos en imagen, que es en lo que nos vamos a intentar centrar para tratar de hacer el diagnóstico diferencial. Empezando por la martomatosis biliar, bueno, pues decir que se produce por un fallo embriológico en la involución de los conductos biliares y lo que vamos a ver son grupos de conductos biliares intrahepáticos dilatados en un estroma de colágeno denso. Tienen una alta incidencia, pero es una patología totalmente asintomática y la mayoría de las veces son un hallazgo incidental. Veremos múltiples lesiones, normalmente menores a 15 milímetros, y estarán dispersas por todo el parénquima, más o menos de un tamaño uniforme, como he dicho, y muy numerosos. Tienen cierta predilección por la región subcasular, aunque lo normal es que la veamos dispersas por todo el parénquima, y los márgenes de esas lesiones pueden ser algo irregulares. En la ecografía, bueno, pues lo típico es que sean hiperecogénicas, aunque también dependiendo del contenido que tengan, pueden ser anecoicas o hipoicoicas, y tienen artefactos de reverberación, como veremos en el siguiente ejemplo. Y en TAC y resonancia, bueno, pues veremos un comportamiento variable también en función del componente líquido o sólido. Lo más frecuente en el TAC es que sean hipodensas, y en la imagen en resonancia en T2 veremos la típica imagen de cielo estrellado, ¿vale? Decir que estos pequeños quistes no van a mostrar comunicación con la vía biliar. Y en ocasiones puede visualizarse un discreto realce anular, que realmente no es que la lesión realce, sino que el parénquima adyacente comprimido pues va a dar esa imagen. Aquí vemos dos ejemplos de dos pacientes diferentes. En la izquierda, bueno, pues un caso de TAC y abajo la resonancia en T2 con la típica imagen en cielo estrellado, y en el otro lado pues la imagen en ecografía de múltiples imágenes puntiformes, ecogénicas, con artefactos de reverberación, y después la imagen de abajo pues una resonancia con contraste hepatoespecífico. En la fase ya hepatobiliar, donde vemos el colédoco contrastado y vemos cómo esas formaciones quísticas se mantienen hipointensas, es decir, no se rellenan de contraste porque no tienen comunicación con la vía. Pasando a la siguiente enfermedad, bueno, pues hablaremos de la enfermedad de Caroli, que es una ectasia cavernosa de la vía biliar, también por un defecto embriológico, en este caso por la remodelación de la placa ductal. Puede ser difusa, focal o segmentaria. Y cuando además están involucrados los pequeños conductos interloculiares, asociará fibrosis hepática. Y entonces hablaremos de síndrome de Caroli. Lo típico serán dilataciones fusiformes o saculares de la vía biliar intrahepática y veremos múltiples formaciones quísticas que sí serán de diverso tamaño, más variables que en el caso anterior. También se describe como hallazgo típico el punto central, que corresponde al radical portal que queda en el centro de los ductos biliares dilatados. Además, esta entidad es importante porque puede asociar complicaciones como dilatación de la vía biliar por obstrucción, porque predispone a la formación de litiasis. La bilis estancada en la dilatación quística puede hacer que se formen litiasis en la vía, y también puede predisponer, por tanto, a colangitis. Incluso se describe también relación con el colangiocarcinoma y con la cirrosis. Esto es un ejemplo de una chica de 20 años que tenía una enfermedad, un síndrome de Caroli, porque asociaba ya una fibrosis hepática. Vemos como además tenía también esplenomegalia.
que acudió a urgencia por fiebre, dolor en hipocondrio derecho, había hecho una colangitis con una complicación de un acceso, como vemos ahí en la cúpula hepática, que bueno, posteriormente en el control se resolvió con su tratamiento antibiótico. Este es otro ejemplo de una enfermedad de Caroli, en este caso segmentaria, y este otro, pues igualmente también es una enfermedad de Caroli y se ven múltiples litiasis en el interior de la vía biliar. Pasando a al último tipo de enfermedad de quistes congénitos, hablar de la enfermedad poliquística hepática, ¿vale? Que es el resultado también de malformación en la placa ductal y que puede asociarse a poliquistosis renal. Cuando se asocia a los quistes renales, normalmente se puede hablar de enfermedad poliquística hepática asociada cuando hay entre 4 y 6 quistes, y además estos quistes normalmente tienen más tendencia a complicarse que la poliquistosis hepática aislada. Es importante que diferenciemos los quistes simples que se van desarrollando en el paciente de edad avanzada de la poliquistosis hepática cuando son escasos quistes. Lo normal es que veamos una hepatomegalia marcada con incontables quistes de diferentes tamaños que reemplazan hasta más del 50% del parénquima hepático. Estos quistes tienen tendencia a coalescer, aunque realmente no son lesiones multiloculadas, aunque den el aspecto. Y por su tamaño pueden comprimir estructuras vasculares y órganos adyacentes, además de presentar calcificaciones que indicarán un proceso infeccioso previo o una hemorragia. En ocasiones puede resultar difícil establecer la diferencia entre la enfermedad de Caroli y la poliquistosis hepática. Y como he dicho antes, pues es importante, se puede realizar una resonancia con ácido abadocético, con contraste hepatoespecífico, para comprobar si existe comunicación con la vía biliar, en cuyo caso estaríamos ante un Caroli. Y bueno, esto es un ejemplo de una poliquistosis hepática asociada también a una poliquistosis renal. Y por último, ya dentro de los quistes simples, no congénitos en este caso, hablar de los quistes peribiliares, que se producen por una obstrucción del cuello y una dilatación de las glándulas periductales extramurales. Estas glándulas se localizan en el ilio y a lo largo de las ramas portales principales, por lo tanto es en esta donde vamos a encontrarlo, en esta localización donde vamos a encontrar estos quistes. Normalmente pues, se dan en pacientes con enfermedad hepática crónica, los cirróticos con hipertensión portal, y también se describen en pacientes con poliquistosis. Lo que veremos serán pequeños quistes adyacentes a la vía biliar, pero sin comunicación con esta. En el TAC pues, se manifestará como una hipodensidad paralela a ambos lados de los radicales portales, como he dicho, principales, y simularán una irregularidad de los conductos biliares. En resonancia veremos estructuras tubulares o en racimo, milimétricas, con intensidad de señal igual al líquido, que pueden presentar discretos realces periféricos, pero sin masas ni nódulos asociados. Digo esto porque es importante diferenciar esta entidad del colangiocarcinoma periductal infiltrante. La imagen del centro es un caso de un colangiocarcinoma donde existe tejido de parte blanda y dilatación de la vía. Los quistes peribiliares del cirrótico ni vamos a ver dilatación de la vía ni vamos a ver masas de partes blandas asociadas. Simplemente veremos esas formaciones quísticas milimétricas a ambos lados de la vía biliar. Y un poco por resumir y quedarnos con las ideas fundamentales de cada una de las patologías que he descrito, pues decir que, como he dicho, los quistes peribiliares no son congénitos, se asocian a pacientes cirróticos y se verán a ambos lados de las ramas portales principales. Mientras que dentro de la patología congénita tenemos por un lado el Caroli, que sí comunica con la vía biliar, que se asocia a colangitis por ello, y que lo típico es la imagen del punto central que corresponde al radical portal. Por otro lado, la martomatosis biliar múltiple, pues tendremos la típica imagen de cielo estrellado, es una entidad asintomática, y la enfermedad poliquística hepática, pues bueno, lo típico es una hepatomegalia con múltiples quistes que coalescen. Y ya pasamos a los quistes complejos. Bueno, en primer lugar, hablar sobre el quiste hidatídico, que es una entidad que puede tener múltiples manifestaciones radiológicas. Se puede manifestar desde una formación quística simple con fluido puro hasta masas muy heterogéneas, según el debris que contenga. Clásicamente se van a presentar como un quiste principal grande con múltiples pequeños quistes periféricos hijos en su interior. Pueden mostrar también la imagen típica en rueda de carro, pueden existir calcificaciones parietales hasta un 50% de los casos, y también podemos ver la típica imagen de la membrana flotante por rotura de un quiste hijo. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplo de un TAC con una calcificación parietal, y en la resonancia pues vemos como tiene una intensidad algo heterogénea al interior del quiste. En cuanto a los accesos, bueno, pues decir que son colecciones de pus que acaban destruyendo el parénquima en mayor o menor grado. La mayoría de ellos, lo más típico es que sean piógenos, pero también podemos ver los fúngicos y amebianos. Los piógenos y los amebianos son más parecidos por imagen, y los fúngicos hablaré de ello aparte porque son más diferentes. En cuanto a estos dos, que son más parecidos, pues decir que en estadios precoces veremos como múltiples cavidades agrupadas en racimo o en panal que tienden a coalescer. En su evolución, posteriormente, ya se transformará en una cavidad única con septos múltiples y también un anillo que realza. Y hablaremos del signo de la doble diana, que se corresponde con el contenido purulento en el centro, el tejido de granulación circundante, que será más hiperdenso, y el edema alrededor. Bueno, como he dicho, pues tendrán un realce intenso y precoz que se mantendrá
Y puede existir también, como ha dicho anteriormente también la doctora Fontanilla, en la eco con contraste, un realce del tejido edematoso circundante por la inflamación. Bueno, y esto pues es un ejemplo. Y como he dicho, los accesos fúngicos sí que tienen unas características diferenciales. Normalmente los vemos como múltiples colecciones líquidas de pequeño tamaño. Pueden variar entre los 2 y los 20 milímetros. Más o menos uniformes y distribuidas por todo el parénquima. Pueden afectar también a otras estructuras, a otros órganos abdominales. En la ecografía se describe como típica la imagen en ojo de buey y en TAC y resonancia pueden mostrar un realce en anillo o incluso un realce uniforme. Y es típico de pacientes inmunocomprometidos, como en este caso que vemos aquí. Esto es un ejemplo de un chico de 22 años que acudió a urgencias con clínica de una apendicitis aguda, nos pidieron el TAC porque sospechaban complicación y se vieron unas lesiones hepáticas milimétricas en el hígado que se describieron como lesiones probablemente benignas sin darle mayor importancia, se veían 3 concretamente. A los 20 días se le realizó otro TAC por empeoramiento clínico y esas 3 pequeñas lesiones pues se habían convertido en este gran acceso piógeno que vemos en la ecografía, tiene un aspecto heterogéneo y en el TAC, como hemos dicho, múltiples cavidades con septos gruesos con realce en anillo. Al final este paciente pues se drenó y se resolvió. Este otro caso, pues también estamos ante un paciente con clínica infecciosa, con un acceso igualmente piógeno y aquí vemos tras el drenaje que se produjo otra complicación que también podemos ver con relativa frecuencia y que también tiene un comportamiento quístico, que es el hematoma. Tiene un comportamiento quístico en su fase más crónica, porque la sangre pues, se metaboliza y al final pues, también se pueden comportar como un quiste. Por eso también puede referirlo dentro de este tipo de quistes complejos. Este es otro ejemplo de un paciente que tenía una lesión hepática sospechosa de malignidad, se intervino y a los 4 meses vemos el TAC que tenía una gran colección uniloculada de densidad líquido que pues estaba tardando bastante en resolverse. A los meses se le realizó el TAC de la derecha y seguía todavía, aunque de menor tamaño. Se trataba de un viloma, ¿vale? Que pues igualmente también es una lesión quística que se caracteriza por normalmente ser uniloculada, bien definida, con una intensidad de señal similar al agua y que en la resonancia podemos diferenciarlo de un hematoma porque veremos en el hematoma pues, los productos de degradación de la sangre, ¿vale? En la resonancia con ácido gadosético igualmente podemos ver la comunicación entre la vía biliar y la colección. Muchas veces esto tarda en demostrarse y hay que esperar hasta 2 horas para ver esa extravasación de bilis a través de la vía. Este paciente volvió a urgencia al tiempo, como 2 años después, con disnea, con clínica infecciosa, y esa colección, que la seguía teniendo, le había aumentado de tamaño y además ahora presentaba en la resonancia, vemos un contenido heterogéneo con un nivel líquido y con cierta restricción en la difusión y se aisló en el cultivo Escherichia coli, ¿vale? Tuvo una complicación del viloma con una formación de un acceso. Otro tipo de complicación que podemos ver en los quistes es la hemorragia. Este paciente pues, empezó con molestias abdominales y con dolor y con aumento del perímetro y bueno, pues se trataba de un sangrado, una hemorragia intraquística. Aquí también pues, nos sirve ver los previos del paciente y ver que efectivamente ahí tenía un quiste simple previamente y que en la actualidad pues, había sangrado. En la fase crónica de un hematoma, como sabemos, podemos ver un halo externo hipointenso que corresponderá al depósito de hemosiderina y un halo interno más hiperintenso que se corresponde con la metahemoglobina. Va a depender de la apariencia del estadio de la lesión. Y ya entrando en la neoplasia, bueno, pues decir que existe bastante controversia en cuanto a la terminología de las lesiones quísticas mucinosas. En 2010 la OMS agrupó lo que conocíamos anteriormente como cistoadenoma, cistoadenocarcinoma y neoplasia mucinosa papilar intraductal de la vía biliar, las agrupó todas dentro del término neoplasia quística mucinosa. Es verdad que existen algunas diferencias entre ellas, pero realmente a nosotros, efectos prácticos, tampoco nos va a suponer tanta diferencia y así pues es bastante más simple la clasificación. Entonces, hablando en general de las 3 neoplasias, decir que típicamente son cavidades quísticas con un epitelio glandular mucosecretor, que asientan sobre un estroma celular denso similar al estroma ovárico. Típicamente estas lesiones son mucho más frecuentes en mujeres y sobre todo en edad media. Radiológicamente las veremos como una masa quística multiloculada, generalmente única y de gran tamaño. Los márgenes están bien circunscritos y pueden tener septos internos que realcen. La mayoría de ellas no van a presentar comunicación con la vía biliar, van a ser quistes aislados. Y bueno, pues lo que se dice que más comúnmente vamos a pensar en una neoplasia mucinosa quística invasiva o un cistoadenocarcinoma cuando veamos una hemorragia interna, veamos un nódulo mural sólido o veamos calcificaciones groseras. Si bien es verdad que los hallazgos radiológicos son superponibles en la mayoría de los casos y muchas veces pues en la clínica y la evolución lo que nos va a ayudar. Además, bueno, hay muchos artículos que hablan sobre la dificultad en diferenciar un quiste simple multiseptado de una neoplasia mucinosa quística. Y al final, pues todos más o menos te dicen lo mismo. Cuando vemos nódulos murales, engrosamientos de la pared y dilatación de la vía asociada, pues nos debemos inclinar más a pensar en que estamos ante una neoplasia quística. Estos son 3 ejemplos de la literatura. Los 2 primeros correspondían a quistes simples, el de en medio estaba multiseptado con algunas loculaciones que ya podría hacernos un poco dudar, y el último sí que correspondía a una neoplasia quística mucinosa con engrosamientos septales y con calcificaciones groseras. Y bueno, dentro de estas 3, como he dicho, voy a hacer una mención un poco separada de la neoplasia papilar intraductal.
simplemente porque antes he dicho que estas lesiones característicamente no comunican con la vía, si bien es verdad que lo típico es que puedan comunicar, porque al final son como proyecciones papilares dentro de la vía biliar. Entonces veremos la vía biliar dilatada y con proyecciones papilares en su interior, como en este ejemplo. Aquí hablan de que al administrar ácido gatocético en estas lesiones podemos ver que existe realce de esas proyecciones papilares y que la vía no se va a contrastar porque estará llena de mucina, porque son neoplasias productoras de mucina. Y bueno, pues al final nosotros no podemos llegar al diagnóstico real de estas lesiones, pero sí que es verdad que podemos sospecharla y hacerle actuar al clínico, ¿no? Porque en estos casos siempre la decisión completa va a ser la primera opción de tratamiento, porque son lesiones que o son premalignas o son malignas, por lo tanto, cuando las sospechemos, en los casos en los que sean posibles, deben quitarse. Esto es un ejemplo de nuestro servicio, bueno, que lo diagnosticamos. Dijimos que no se podía descartar que se tratara de una neoplasia mucinosa quística. Vemos que tiene múltiples loculaciones e incluso se veía alguna zona un poquito más engrosada. Finalmente, pues la anatomía patológica ha sido un quiste simple. Esto fue un poco para demostrar la dificultad a la hora del diagnóstico de estas lesiones. Y ya para finalizar, bueno, hablar un poco de las metástasis y otros tumores primarios, que no me voy a tener en cada uno de ellos porque se haría eterno. Simplemente decir que estas lesiones pueden mostrar un comportamiento quístico, bien por necrosis en lesiones hipervasculares, que por falta de aporte vascular pues van a necrosarse, bien por cambios post-tratamiento, ya sea sistémico, como por ejemplo en los casos de metástasis de GIST por el tratamiento con imatinib o con antiangiogénicos en otros tumores, o bien por terapias locales. Y por último, las metástasis de contenido mucinoso, que se van a comportar pues, como quistes. Siempre que veamos un engrosamiento irregular o nodular en una lesión quística previamente tratada, hay que sospechar obviamente progresión. Bueno, esto es un caso de una metástasis que se comportaba como un quiste. Y ya para finalizar, yo dividiría los quistes, que es un poco complejo, pero bueno, en las lesiones que al radiólogo no nos supone demasiado quebradero de cabeza diagnosticar, y ahí incluiría los quistes simples con todas sus variantes, que como he explicado, pues hay algunos hallazgos distintivos que nos pueden ayudar, y en las lesiones que sí que nos van a dar dolores de cabeza para diagnosticar. Si bien es verdad que dentro de ellas el quiste hidatídico, los abscesos, el hematoma y los biliomas, a veces, pues gracias a la clínica, a la analítica y a los antecedentes del paciente, podemos llegar a un fácil diagnóstico. Por otro lado, tendríamos las neoplasias mucinosas, que siempre que las sospechemos debemos de por lo menos que el cirujano las valore para ver si su resección es posible. Y por último, pues la metástasis y los tumores con degeneración necrótica, que bueno, pues en función de cada paciente habrá que hacerle un tratamiento individualizado. Y esto es todo.